agua en el planeta Tierra supone un 71% de la superficie terrestre, es decir, casi 3/4 partes de nuestro planeta se componen del elemento base, del H2O. Parece bastante y lo es, pero el problema es su distribución y su difícil accesibilidad para ser utilizada por el ser humano. La cantidad total de agua que hay en el planeta es de casi 1.400 millones de metros cúbicos de agua, de los cuales el 96,5% es agua salada que se encuentra en los mares y en los océanos, y solo en torno al 3% del agua del planeta es agua dulce, donde el 1,75% se encuentra en forma de hielo en los glaciares y casquetes polares que hoy en día, como consecuencia del cambio climático, se están derritiendo. El agua está en permanente movimiento en el llamado ciclo hidrológico, con una constante interacción entre las aguas oceánicas, la atmósfera y la corteza continental. En la evaporación de las aguas oceánicas se aporta a la atmósfera el 86% del agua. La evapotranspiración desde las superficies continentales aporta a la atmósfera el 14% del agua restante. Las precipitaciones devuelven un 80% del agua a los océanos y aportan un 20% a los continentes. El excedente recibido por los continentes, en torno al 6%, retorna al mar mediante los procesos de escorrentía. El agua atmosférica es la contenida en la atmósfera y solamente supone un 0,006% del total de la hidrosfera. Se incorpora a la troposfera mediante el proceso de evaporación y de evapotranspiración en forma de vapor de agua, cambio de fase líquida a gaseosa. Al condensarse, que es el cambio de fase gaseosa a líquida, se forman las nubes y la precipitación puede ser en forma líquida, en forma de lluvia o en forma sólida, nieve o granizo, volviendo así el agua a los océanos y a los continentes. Las aguas continentales están muy desigualmente repartidas y pueden ser superficiales en forma líquida, ríos, lagos o mares interiores, o superficiales en forma sólida, la criosfera. Esto supone el 76% del total de las aguas continentales y constituye la mayor reserva de agua dulce del planeta. Los inlandis de Groenlandia y de la Antártida, junto con los glaciares alpinos, son agentes del modelado glaciar. Las aguas subterráneas, acumuladas en acuíferos, son el 22% de las aguas continentales. Son recursos hídricos en muchas ocasiones indispensables y su nivel freático puede descender por sobreexplotación o por déficit de precipitaciones. Las aguas oceánicas, que son el 97% de la hidrosfera, son océanos con inmensas y profundas cubetas llenas de agua que ocupan una gran extensión, 360 millones de kilómetros cuadrados, un 70% del total de la superficie terrestre. Los océanos tienen gran interés geográfico, repercuten en la transferencia de calor desde el Ecuador a los polos, tienen gran influencia sobre las masas de aire y sobre los climas, modifican los climas litorales por las corrientes oceánicas y ejercen su acción sobre la morfología de las costas, la morfogénesis litoral. Muy buenas tardes, amigos, soy Suso Souto y os doy la bienvenida al otro lado del espejo. En el programa de hoy os vamos a hablar, como teníamos prometido, sobre la importancia del agua. Ya sabemos todos que es muy importante en el planeta, tanto pues, cantidades como cuidarla, porque no deja de ser el futuro de la humanidad y una de las cosas más importantes sin duda con la alimentación. Para hablar del tema del agua tenemos de vuelta a nuestro canal a José J. Fernández. Muy buenas tardes, José, ¿qué tal? Muy buenas, Suso. Un saludo aquí a todos tus espectadores también y muy contento de volver a compartir aquí contigo este espacio. Un placer que estés por aquí de vuelta. Amigos, el primer programa que hice con José y con Dani Calleja fue sobre
temas de la industria alimentaria y el auge de las enfermedades. Va un poco todo ligado, vale, pues por la contaminación del aire, del agua, al final es la misma y la misma que va para la alimentación, pero hoy vamos a hablar pues un poquito más extensamente sobre los problemas del agua, con un trabajo hecho por José J, que comparte muy amablemente en el canal a la espera de que empiece a reactivar el suyo. Y nada, seguiremos pues con esta serie de vídeos hasta que José se canse o os canséis vosotros de verme a mí. Bueno, empezamos, amigos. Para ver la importancia del agua sobre nuestras vidas y la misma evolución, es muy importante que sepamos que los humanos siempre hemos fundado nuestros núcleos de población en las cercanías de fuentes de agua, sean ríos, sean pozos subterráneos o incluso los manantiales conocidos aquí como mina, que se han usado para agua de boca, abrevaderos de animales, riego de cultivos e incluso baños terapéuticos muy conocidos. Además, el agua suele ser la base de todo un ecosistema donde también hay otros animales y vegetación. Todo va incluido, todo va ligado, todo es global. Sin embargo, en los últimos 2 siglos, y esto es un tema muy importante, hemos perdido poco a poco estas fuentes naturales de agua a través de procesos como la industrialización, la agricultura intensiva, esto aquí en mi tierra, en Galicia y en toda España se vive mucho, y también el tema de los chemtrails, que si bien lo vamos a dejar para otro programa porque también nos falta un experto en este tema, también va muy ligado con el tema de la contaminación, porque aparte de la contaminación causan secado de ríos, de manantiales y también de los pozos subterráneos, el agua subterránea, que es imprescindible, ¿vale?, debido a la poca cantidad de agua dulce que tenemos en el planeta, como veréis en el vídeo que iremos poniendo. Por poner un dato, según un estudio sobre la ingeniería ambiental de la Universidad Autónoma de Madrid, en el último siglo se han destruido alrededor de un 90% de los humedales europeos, amigos, un 90%, y un 60% de los de todo el mundo. Las cifras son absolutamente escalofriantes. En la actualidad, la gran mayoría de la población solo tiene acceso al agua tratada y procesada que podemos encontrar tanto en las estanterías de los supermercados de todo el mundo como en los propios grifos de nuestras casas. Hemos perdido el acceso a la auténtica agua libre y natural. Vamos a analizar paso a paso a continuación cómo se ha llegado a tal extremo, aunque también es cierto que quedan reminiscencias en las cuales nos debemos apoyar para mejorar todo esto de cara al futuro. José, esta era una pequeña introducción al vídeo y quería pues que comenzaras directamente con el tema para entrar a fondo a debate. Pues así es. Pues a partir del siglo XIX y el siglo XX, como bien has dicho, desde hace un par de siglos, la industrialización ha sido el principal causante o el principal factor durante esos 2 siglos que más ha perjudicado el tema de agua, al menos de principio. Luego más tarde ya veremos que en las últimas décadas se añaden otros factores, pero ahí es donde empieza todo. Y todo esto va ligado también a la instauración de los procesos de potabilización, de los cuales creo que tú también tienes conocimiento y datos al respecto y sería interesante ir comentando. Sí, hice un par de vídeos con el tema. La verdad que es un tema que conozco a fondo. Sin dudar que la potabilización del agua es uno de los mayores avances de la humanidad, no debemos confundir potabilización con lo que nos están dando como agua tratada. Es decir, potable significa tratado, no ni bueno ni sano. Significa tratado y regulado. No tiene nada que ver con sal, ¿no? Ya sé que no tiene que ver no tiene mucho que ver con esto, pero en la casa en la que estoy ahora mismo llevo toda mi vida tomando agua sin tratar directamente del monte de un manantial de mina y es un agua excepcional. Sin quitar que en otros lados viene muy contaminada y sí es necesaria esa potabilización, pero como podemos ir viendo con otros productos muy distintos a los que nos quieren contar. José, continúa. Pues así es. La historia del suministro de agua se remonta a tiempos remotos. Podemos encontrar historias desde épocas de Mesopotamia, los griegos, los romanos, pero el cambio más notable en la historia reciente se da, bueno, primero en el siglo XVI se inventa la bomba de agua
y con ello se posibilita el suministro de agua natural y fresca, normalmente procedente de ríos o pozas, a viviendas donde antes era imposible. O sea, ahí sí que tenemos un gran avance también con el asunto de la bomba de agua, el cual facilitó el poder empezar a suministrar agua a todas las viviendas, pues estuviesen donde estuviesen localizadas. Normalmente este agua procedía de ríos o de pozas, en la mayoría de los casos debido a su facilidad de obtención. Sin embargo, la industrialización en las ciudades durante los siglos XIX y XX produjo que algunos ríos empezasen a albergar índices de contaminación peligrosos para el consumo. Entonces, a partir de este momento, ya no se podía bombear el agua directamente de los ríos, sino que se tenía que inventar algún proceso para poder habilitar su consumo, ¿no?, por parte nuestra. Así, en 1804 se instala la primera potabilizadora del mundo para suministrar agua a Glasgow, ciudad prominentemente industrial. Y a partir de entonces se empezó a tratar el agua corriente de grifo principalmente en grandes ciudades, sobre todo en las que estaban más industrializadas, mientras que en los pequeños núcleos de población seguía predominando el agua natural de los grifos. O sea que esto, de hecho, es algo que aún hasta nuestros días en algunos sitios se sigue manteniendo. Pero veremos más adelante que están habiendo cambios y a ver si podemos ver o si podemos apuntar por dónde van un poco los tiros. Bueno, hay cosas que me parecen evidentes acerca de la potabilización del agua. Como bien has dicho, que sea potable no indica que sea apta para su consumo. O sea, en mi caso, por ejemplo, en la ciudad donde yo vivo, bueno, en las zonas donde yo vivo, en la provincia de Barcelona, no conozco en ningún sitio, o sea, en todos los sitios que vamos a beber agua del grifo es de una calidad pésima, pero muy pésima. Y esto es algo también que me gustaría poder contrastar con algún experto en la materia que entienda más quizá de potabilización, porque yo no soy capaz de explicarme cómo puede ser que el agua que encontramos en Madrid, que también es potabilizada, sea mucho más decente, o al menos a mi paladar, que la que hay aquí en Barcelona. Si ambas son potabilizadas, bueno, yo entiendo que tienen que haber diferentes tipos o procesos de potabilización, pero tengo la sensación, además, que incluso en las últimas décadas ha habido un empeoramiento progresivo de la calidad del agua, al menos en el entorno donde yo vivo, que te hablo en este caso de la provincia de Barcelona. Sí, yo noto que está empeorando el agua. Pues yo, mira, viví en las dos ciudades justo que comentas. Ciertamente el agua de la ciudad de Barcelona es muy mala. No digo la de toda Cataluña porque tiene que tener fuentes de agua espectaculares, sobre todo la deriva o lo que baja deriva del Pirineo. Pero hay varias explicaciones. Primero, el agua naturalmente ya es más pesada en la zona de Cataluña y en toda la zona de Levante porque hay una cantidad de cal mucho más importante que en la meseta española y que ya todo el norte, incluso aquí en Galicia, ¿no? Aquí en Galicia, que es todo roca, pero es todo mucho granito. Tenemos otros problemas con arsénico, quizá con cianuro, pero son aguas mucho más ligeras y sobre todo en la zona de Madrid y varias zonas colindantes, Valladolid, Segovia, yo por los análisis que hice, son aguas mucho más ligeras ya de por sí. Es decir, el peso del agua pues se mide el residuo seco, que le llaman, ¿vale? Se mide en miligramos por litro, y otra medida que ahora mismo no sé el nombre, por eso no lo voy a decir. Las aguas de mineralización débil, hay muy débil y fuerte. Ya después ya no es agua, ya le podemos llamar otra cosa porque ya no es agua. Y se marcan en muy débil hasta 50 partes por millón, débil hasta 500 partes por millón y aguas fuertes a partir de las 500. Un agua natural sin filtrar en Madrid puede estar en torno a las 20, 30 partes por millón y un agua en Cataluña puede estar ya por encima de las 100. Es decir, que la propia agua es mucho más pesada, aunque eso tampoco es lo que indica que sea sana o no sana. Después, en Cataluña tenéis, que la gente a veces no se da cuenta, aunque sea la zona más industrializada y avanzada en ese aspecto de España, tenéis muchísima ganadería intensiva, muchísimo campo de cultivo, y todos esos productos que se utilizan, cal, nitratos, al final van filtrando hacia esas pozas subterráneas, o pozos, depende en la zona, y todo eso pues es lo que va derivando al agua, y eso sí lo va contaminando, baja los niveles de oxígeno, amonio y bueno, varios productos, y eso sí es un problema. Y cuando antes dije que la contaminación ambiental y la del agua es la misma,
Tú imagínate, si no llueve, eso en vez de filtrar va a la planta, lo come la vaca y nosotros nos la vamos a comer, y es todo un proceso. Y después está la parte que dices, en Madrid es de las pocas zonas de España en las que es real que hay un porcentaje de ozono bastante alto en la potabilización de agua y se utilizan algunos menos productos pues, que en Cataluña y que en otros lados. Hoy en día están aprobados muchísimos productos, pero en todas las aguas tratadas, por lo menos de España, se echan un mínimo de 85 productos químicos. Eso es lo que le llaman la potabilización de agua. Entiendo que es mejor tomar un poquito de cianuro o de algún producto tóxico, incluso tipo antimonio del agua embotellada, que también es otro proceso, que tomar una Escherichia coli o unos enterococos, es decir, algún virus, alguna bacteria que nos pueda hacer daño. Pero eso no indica que el agua sea buena, sino que simplemente viene desinfectada. La diferencia es en la propia agua y en el propio producto que se le echa. José, que si quieres más adelante nombramos algunos. Así es una excelente aclaración, la verdad, es justo el punto al que me refería y queda mucho más claro ahora. Bien, llegando ya a los años 70, nos encontramos que una gran parte de ríos y afluentes, o una parte importante por lo menos, han sido contaminados por toda esta industrialización de los 2 siglos anteriores. Pero a partir de aquí llega el auge del agua embotellada, gracias a la industrialización moderna y la agricultura intensiva que justo has mencionado. La implementación de industrias más modernas y más contaminantes, a partir de esta década, junto a los procesos de agricultura intensiva, uso de pesticidas, herbicidas, todos los nuevos productos químicos que se están aplicando en la industria, todos estos avances, con todo esto acabaron de vaciar, explotar y contaminar la mayoría de reservas subterráneas como pozos o pozas subterráneas, fluyentes, de los ríos de los que se alimentan incluso manantiales. Existen estudios que así lo acreditan, como el del doctor agrónomo Rafael Molina, y este estudio se encuentra en la red y cualquiera lo puede encontrar. O sea, sencillamente buscamos doctor agrónomo Rafael Molina y así lo podemos encontrar. Pero yo en este caso quisiera destacar un caso más personal que me coge más de cerca, que se trata de la fuente de Can Llobateras, de gran renombre e historia, localizada en una zona donde se descubrieron importantes restos paleontológicos de la Edad de Hierro y un poblado y hornos ibéricos, señal de que esta zona se ha poblado durante miles de años por los íberos. Y bien, pues esta fuente, este manantial, mejor dicho, desde mediados de los 90 ha sido contaminado con aguas negras procedentes de industrias allí instaladas durante esa década, pasando de ser un agua muy dulce, muy rica, como así la pude saborear yo de niño, a ser un agua amarga que se ha dejado de consumir. O sea, si bien era una fuente, la típica popular, que todo el mundo iba ahí a coger agua, a partir de cierto momento, de hecho, instauraron una señal indicando que el consumo de ese agua era peligroso. O sea, no es que dijeran la típica señal de agua no potable, tal, que es la que ponen en muchas fuentes. En este caso decían que realmente era peligroso el consumo de ese agua, y así, por lo menos por el sabor, podíamos identificar que no era muy agradable, por así decirlo. Daba como acidez, de hecho, al tomarla. Entonces ya tuvimos que dejar de tomarla, evidentemente. Pero bueno, este suceso, a partir de los años 70, se ha repetido en manantiales de muchos lugares del mundo, porque con esta nueva industrialización y esta nueva agricultura, lo que pasa es que se contaminan también los fluyentes subterráneos y las pozas subterráneas, de los cuales se alimentan a veces manantiales también, cosa que hasta esa década los manantiales habían permanecido sanos, por decirlo de una manera. Y esto es... Bien, solo un apunte, José. La gente tiene que entender que en el momento que se contaminan las aguas subterráneas, ya no hay marcha atrás. Es decir, cuando vacías un pozo subterráneo, entra siempre sal. Porque por mucho que lo veamos subterráneos, el mar entra por debajo de todos los lados. Pero en el momento que un pozo subterráneo entra en contacto con contaminación, es para siempre. No sé si para siempre o para mucho año, pero no se puede volver a utilizar. Por eso, la utilización de los pozos subterráneos, lo que hacen los zaorís y toda esta historia, hay que tener muchísimo cuidado, y como último recurso, porque es la reserva de vida de la Tierra. Bueno, ya lo ven en el vídeo, pero para que te hagas una idea, del 100% de agua que hay en el planeta, tenemos para utilizar más o menos un 1%.
¿vale? Es decir, el 78% es agua salada, el 11% aparte o el 21% aparte más o menos son agua dulce pero congelada en el mar, por lo tanto tampoco la podemos utilizar. Y al final nos queda lo que vemos como ríos, que pensamos que es mucho pero no es nada comparado con el total de la hidrosfera, pero nada, es un 0,03 o algo así del total, y del agua dulce disponible estamos hablando de que hay medio punto de aguas superficiales y medio punto de aguas subterráneas. Si tenemos en cuenta que las subterráneas no se pueden utilizar y que la mayoría además está debajo del Sáhara, estamos hablando de que tenemos prácticamente cero agua a utilizar en el planeta y que con poca contaminación estamos haciendo un desastre global. Sí, un desastre que además primeramente nos afectará a nosotros y a la flora y fauna terrestre, pero que entiendo que la naturaleza a malas, aunque llegásemos a autoextinguirnos, ella podría sobrevivir, que en el paso de unos milenios se regeneraría y que entiendo que unos milenios para el planeta es un suspiro así, pero bueno, solamente es una manera de ver algo positivo dentro de todo este desastre, por decirlo de una manera. Estas industrias que se han instaurado durante los últimos 50 años, tan contaminantes, se ha permitido por parte de los gobiernos, y no solo se ha permitido, incluso se ha fomentado el establecimiento de estas industrias en cercanías de ríos para su uso y disfrute, sin reparar luego en los daños que esto pueda causar bueno, luego ya depuraremos el agua y así han creado una cadena donde también entra en juego el asunto del agua embotellada, con su popularización en las ciudades a partir de los años 70 y posteriores. Aquí tardó igual un poco más en empezar a popularizarse, pero digamos que allá anda la cosa. Y claro, la han vendido bajo la publicidad de que es más fresca que el agua del grifo, pero ya vimos contigo, Suso, en anteriores programas que puede contaminarse igual e incluso causarnos problemas de salud. Bastante graves. No digo que no deba existir el agua embotellada, porque sí es cierto que hay, sobre todo países, ya no zonas, países que tienen toda el agua contaminada con tema de virus, ya no con productos químicos, sino con virus, bacterias, como puede pasar en África e incluso algunas zonas de América. Pero la gente tiene que entender que un agua embotellada no puede ser fresca ya por el hecho de estar embotellada. Aquí hay un dicho en España que se dice que el agua corriente no mata a la gente. Pues si el agua corriente no mata a la gente, que alguien me explique cómo un litro y medio de agua puede estar 2, 3, 4, 5 años dentro de una botella y que la podamos seguir tomando. El proceso del agua embotellada fue, bueno, para mí fue una auténtica manipulación empresarial, desde el momento además que prácticamente todos los análisis los hace el mismo laboratorio, que es el de Oliver Rodés, lo conocerás tú de ahí de vuestra zona, un personaje que tuvieron que expulsar de Colombia, que no lo lincharon de milagro, y para mí es toda una auténtica manipulación desde el momento que para mí es un fraude del petróleo. Como dije en mi primer vídeo que saqué sobre el agua, para mí realmente tú crees que te están vendiendo agua, pero para mí lo que estás comprando es plástico. Es decir, el agua no vale nada y al final lo que te cobran es un proceso, una botella de plástico que se transporta también en camiones que van a petróleo, que ya se hacen máquinas que van a petróleo, y es para mí es un auténtico desastre. Pero no quiero decir que no sea necesaria en algunas cosas, pero nos dan plástico contaminado, PET, productos que contienen bisfenol A, que son súper cancerígenos, antimonio, que es súper cancerígeno, y otras cosas que solo por dinero el Estado y los políticos le permiten. Un agua embotellada debería venir embotellada o en un plástico como Dios manda. Es decir, se utiliza mejor plástico para la lejía que para el agua mineral. José, mira cómo son las cosas. Cuando incluso vale menos la lejía. ¿Por qué? Porque si se derrama lejía, si derramas un producto tóxico, la lías parda y te van a denunciar a la empresa. Pero si se contamina un humano, ¿qué más da? Además es muy difícil saber de qué partida viene de esa botella. Como al final se reparten tanto las tiradas de agua, es decir, hoy Cabreiroa, que es aquí muy famosa en Galicia, o Fombella, catalana, da lo mismo. Es decir, hace 100.000 millones de litros, vale, pues unos cuantos se van a Andalucía, otros a Galicia, otros quedan en Cataluña, otros a Colombia, otros a México, y al final tú te contaminas con el agua, pero nunca le echas la culpa al agua.
Es decir, le echas la culpa a una mala alimentación, a una resaca, que comiste lo que sea, pero nunca le echas la culpa al agua. Y si esa partida encima se deriva, si tú te descompones aquí en Cataluña y otro se descompone en Colombia, ¿cómo vas a unificar estas cosas? Por lo tanto, es un negocio que está muy bien montado y que encima está muy bien protegido. Sí, sí, sí. Ya veo que han creado un sistema, ¿no?, por el cual van repartiendo el agua. De esa manera, las pasas, digamos, estomacales cada vez quedan más repartidas y resulta mucho más difícil poder apuntar quién ha sido el causante, ¿no?, o cuál ha sido el factor causante. Claro, los problemas vienen cuando te encuentras con una empresa como fue aquí Edén, o hay muchas de estas que te reparten el botellón a domicilio, y ahí, claro, como son muchos menos clientes, son partidas más grandes de agua y encima lo mandas a una casa en la que viven 4 o 5 personas y todos toman de esa agua, porque ya que la compras no vas a andar tomando de otra, ahí ese tipo de empresas, como le pasó a Edén, cuando hay una contaminación de repente aparecen 4.000, 5.000 casos de un día para otro. Pero en estas empresas grandes que transportan a todo el mundo es muy difícil seguirles la pista, es decir, que nos están envenenando impunemente. Y después ya, pues el tema que comentas de los ríos, yo voy a ver si doy hecho algún día, alguno de estos días alguna grabación o incluso algunas cisternas de Pozo Negro, porque tengo varias grabaciones, pero como las tengo denunciadas no las puedo sacar en internet, porque conozco varias empresas que tienen sistemas de depuración, pero de lo más avanzado del mundo, y vierten el producto tóxico directamente al río. Están grabados y denunciados y bueno, veremos si al final no me linchan a mí en vez de lincharlos a ellos. Vaya, vaya. Bueno, pues a estas alturas llegamos ya a los años 90 y ya se habían contaminado gran parte de los ríos, pozas, manantiales, pero bueno, en las zonas rurales y de alta montaña se mantenía aún una buena calidad de agua de grifo, como bien me has comentado, al principio del vídeo. Pero aquí llega un nuevo proceso que yo he bautizado como la potabilización total o la despotabilización, bueno, total, ya me entendiste, creo. Que bueno, como te digo, son un proceso, unos hechos que creo que obedecen a una implantación sistemática de estos procesos de potabilización en todas las regiones, sea o no sea necesario. Y ahora voy a intentar aportar aquí alguna prueba. Es lo que podríamos bautizar como una desconexión silenciosa también, porque lo están haciendo de manera muy discreta y poco a poco para que no nos percatemos de lo que está sucediendo. Existen casos documentados de cómo han llevado a cabo esta práctica. Por ejemplo, el caso de Cajamarca en Perú, ¿vale?, que es una población, y pueden encontrarlo en la red también este caso, y tienen así vídeos que ellos mismos grabaron cuando fueron la misma población local fue a desenmascarar la empresa de gestión de aguas. Se juntaron la gente que vivía ahí en el pueblo y fueron directamente al punto desde donde se suministraba el agua para ver un poco qué había sucedido, para reclamar alguna explicación, ¿no?, a lo que estaba sucediendo en el agua de sus grifos, que ellos mismos entendían que ya no era la misma y que algún cambio había habido. Pero pese a todo, la empresa inicialmente alegaba que no, que todo continuaba como había sido siempre. Bueno, la cuestión es que cuando llegaron allí a la empresa, a la localización desde donde se realizaba el suministro de agua, consiguieron demostrar que el agua de sus grifos, que antiguamente procedía de manantial, había sido sustituida por agua procesada, sin previo aviso ni información alguna. Y este proceso o este caso, podemos encontrar algún caso más. Pero bueno, la cosa es que las autoridades locales normalmente son desconocedoras de lo que abarca el asunto, ¿no?, de lo amplio que es. Y normalmente aceptan las regulaciones instauradas o solicitadas en los procesos de potabilización y suministro de agua sin realizar más consideración. Lo que vienen haciendo la mayoría de los políticos, alcaldes normalmente, firmar las órdenes y acatar, ¿no? El problema vierte en que el control del agua del uso público se disgrega en miles de pequeñas empresas regionales. Es decir, en cada región nos encontramos que la empresa que se encarga de la gestión del agua es una en concreta. Entonces, las denuncias quedan repartidas por toda la geografía y se encuentran incluso distantes en el tiempo. O sea, si bien ahora potabilizan el agua de un pueblo, luego en otro sitio más tarde en la otra punta del país, van haciéndolo de esta manera. Entonces, han creado una gran telaraña donde en cada región existe un órgano gestor, pero todos estos pequeños órganos están siguiendo un único camino, que es este proceso de potabilización total que he comentado. Y claro, y como en cada región se encuentra una empresa diferente, resulta imposible apuntar a un único poder o un único gestor
que lo maneja todo. Entonces, es lo que he comentado un poco antes, ¿no? Las denuncias quedan así un poco repartidas, pero no parece que haya como un plan de realmente llevar a todo el mundo a que tenga agua potabilizada, aunque sea innecesario en algunas regiones, como hemos mencionado el caso de Cajamarca. Quisiera también, sí, perdona, solamente el último punto, que aquí en Barcelona, en la provincia de Barcelona, también ha sucedido en algún caso que el agua de grifo venía siendo procedente del manantial, similar a lo que pasa allí, y que finalmente pues, se ha hecho una sustitución sin previo aviso, ¿no? O incluso sustitución de los productos utilizados en el proceso de potabilización, que dando como resultado un empeoramiento de la calidad en cuanto al sabor, y todo esto lo van realizando sin avisar o sin... En cuanto al sabor y en cuanto al cuerpo, porque al final todo este químico que nos están metiendo, aquí hay que entender una cosa, todo va por dinero, como todos los sectores. Y utilizan los productos más baratos, es decir, usar hoy en día hipoclorito, es decir, usar lejía para purificar el agua, es que es una insensatez tan grande, y que encima te digan que no es mala, pero ¿cómo no va a ser mala si el cloro es plaguicida, herbicida, pegamento, tiene todo 1000 millones de problemas, se utilizan sulfatos de aluminio, sulfuros, bueno, después he de pasar alguna foto, o mientras estoy hablando ya la he de pasar, con los productos, pero la lista oficial que podemos ver en el boletín oficial del Estado, para que sepamos qué es lo que se echa, y que después podáis consultar también el precio de cada producto, y al final miráis el peróxido de hidrógeno, por ejemplo, que no contaminaría, pero en cambio esas cosas no se le echan. José, estoy notando aquí en Galicia desde hace unos años que están registrando los pozos privados no tratados. Es decir, que al que se le ocurre decir que tiene un pozo en su casa y tal, se lo están registrando, porque tarde o temprano le van a cobrar. Eso ya lo tenemos todos. ¿Qué pasa? De momento no pueden, porque hay que cambiar la ley, porque el agua libre, el agua no tratada, es gratis, porque es nuestra, solo faltaría, ¿no? Y en mi caso, es un agua de un manantial y es vecinal. Yo estoy cerca de una población grande, pero mantenemos pues ese esfuerzo titánico que hizo mi abuela en su momento de comprar la mina, y somos 28 vecinos que tenemos agua directamente filtrada en granito y en cuarzo, y que viene pura. Estamos hablando de 11-12 ppm, partes por millón, es decir, es agua prácticamente pura, a veces hasta más pura de lo que debería ser. Pero desde hace unos años empezaron a meter la traída municipal por al lado, te venían a casa para que conectaras la traída municipal, y dije, no, yo no la conecto, es que no quiero ni que me hagáis la obra delante, porque ya me vais a cobrar. Es decir, yo no la conecto porque tengo este agua, y seguro que no tardan en secarme ese propio manantial de manera totalmente vergonzosa. Solo quieren dinero, y para justificar que el agua que tomas tú natural sea mala, pues te dicen que no es potable, porque mi agua no es potable. En cambio está buenísima, es decir, y es muy sana, pero para justificar que no le enganches y que vayamos todos como borreguillos a lo mismo de siempre, te dicen que tu agua no la deberías tomar. Yo la sigo tomando porque nadie me puede prohibir tomar algo que es mío, y nada, lo único que hacemos es, una vez al año, pues se limpian los estanques, se le echa un producto durante un par de días para limpiar, y eso es lo único que tenemos. Pero al final, pues los motivos económicos, los laboratorios, las empresas que te concede o que tienen las concesiones, son pues todos una panda de mafiosos, ¿no? Lo estamos viendo día a día. Tenemos Aquamed con las desalinizadoras aquí en España, en la zona de Levante, y seguro que en 1000 lugares de todo el mundo. Y después hay una cosa muy curiosa que supongo que también pasa allí. Esta gente, que las aguas municipales y los ayuntamientos, lo único que quieren es que enganches el agua, pero que no la gastes. Lo que quieren es que le pagues el peaje, nada más, y te sancionan cuando tomas mucha agua. Y digo, pero estamos de coña aquí. Es decir, que aquí nos venden ahorro de agua, ahorro de agua, ahorro de agua. Yo entiendo que no podemos andar tirando el agua, pero el agua es agua, se evapora y vuelve, es un ciclo. Es decir, que a mí me digan que por tener el grifo abierto de mi manantial, que encima es bueno porque hay que dejar salir el agua, que me digan que puedo secar el agua, o que se puede secar, que se puede acabar el agua, que se puede acabar una fuente natural, no lo acabo de entender. Y así que aquí lo único que veo es, le pagas el enganche al ayuntamiento, en este caso la empresa de agua, alguien se llevará una comisión por detrás como de costumbre, esta gente purifica, trata, porque si la purificara sería la leche, si le metieran ósmosis como Dios manda y unas membranas como Dios manda para darnos agua de verdad, sin añadidos, sino sacarle lo malo que tiene, pero no añadirle otras cosas. Al final, lo que te hablo, te cobran el peaje y te sancionan si consumes el agua.
Es decir, al final, ¿qué es lo que estáis haciendo? Tratar la mínima cantidad de agua posible para que nosotros no la gastemos y sancionarte por ese exceso. Al final yo solo veo un movimiento totalmente económico en el cual yo ya te pago una cuota, pero por favor no la gastes. Como pasa con la electricidad. Yo te pago una cuota, pero como te pases un poco de consumo, los kilovatios esos te los cobro al triple. Pero si no gastas nada, yo no gasto nada y encima recibo ese dinero porque ya tienes una cantidad mínima a ingresar. Yo solo veo motivo económico y como todo, pues está la mano del político siempre metida y no puede ser más desastrosa. En vez de meter a técnicos como Dios manda, expertos en esto, que para eso tenemos estudiosos y universidades, metemos a políticos a gestionar la salud pública y así nos va. ¿Qué opinas de esto, José? Pues así es, que bueno, que los políticos están haciendo mal su trabajo porque, como bien dices, solo se dedican a firmar los documentos que vienen ordenados y bueno, y las empresas, cada uno va a enriquecerse su bolsillo, como bien has dicho, pero nadie controla o nadie mira a ver si realmente lo que están haciendo es éticamente correcto o la moralidad de las cuestiones que están llevando a cabo, solamente miran la rentabilidad económica. Claro, pero bueno, todas estas empresas están obedeciendo al final a un plan que me da la sensación que es muy inteligentemente urdido, porque se está implantando a nivel global, al menos en lo que sería Occidente conocido, pero que a nivel local pasa desapercibido entre las pequeñas empresas, los pequeños poblados donde pasa esto, realizan la denuncia, pero claro, no somos inconscientes de que si este plan tanto está afectando a un gallego como a un catalán, bien podríamos presentar una denuncia conjunta. Claro, que como bien he dicho, al ser pequeñas empresas, igual esta denuncia conjunta no procede, tal, o sea, es una cosa de estudiar porque está muy bien montado. Y claro, y todas estas quejas y denuncias quedan dispersas entre las brumas locales, ¿no? Y precisamente hablando de brumas nocivas, es el otro factor que quería comentar o que hemos mencionado antes, que es el tema de los chemtrails, pero desafortunadamente no tenemos la presencia de un experto que pudiera aportar datos sobre este asunto en relación con la contaminación de las aguas naturales. Pero bueno, la conclusión que yo puedo sacar rápidamente en relación de los chemtrails es que si aún quedaba algún río por contaminar en la alta montaña o en cualquier otro lado, con esta jugada pueden estar alcanzando cotas cercanas al 100% de ríos contaminados en las zonas afectadas por los chemtrails. E incluso, José, donde no interese que siga habiendo esa agua, la pueden hacer secados de ríos porque es evidente, y también es evidente la mano negra de la contaminación por parte de las propias autoridades. Como en todo en la vida, yo creo que lo que buscan con esto, igual que lo que buscan con la alimentación, porque yo cuando era pequeño y tú cuando eras pequeño comíamos cosas totalmente distintas, viviendo a 1000 kilómetros, es cierto que vivimos dentro del mismo país, pero a 1000 kilómetros con climas distintos, y resulta que 20 años después o 25 años después todos bebemos, comemos y tomamos exactamente lo mismo, las frutas, las verduras, y es un proceso al final de control. Con el agua, ya sé que esto a alguno le podrá sonar raro, lo haremos en otro programa con el tema de los chemtrails, que a mí también me interesa mucho que lo asociemos, José, pero al final, ¿qué es lo que estamos consiguiendo con un agua tratada? Pues justamente eso, que nos traten. Es decir, al final van a echar los productos que ellos quieran, atontar a la población, enfermar a la población, curar a la población. ¿Por qué le echan flúor al agua? Es algo inexplicable. Es decir, sé que a veces suena a conspiranoia, pero no es conspiranoia, es conspiración pura y dura y real, porque al final están echando productos en el agua que provocan Alzheimer, que provocan todo tipo de enfermedades, y lo del flúor para los huesos, para el TDAH, es decir, es algo incomprensible. Aquí en España no tenemos el nivel de flúor que pueden tener en Norteamérica, por ejemplo, pero es que en Norteamérica hay zonas hasta donde está ya prohibida recoger agua de la lluvia para que tengas que consumir este agua que nos van contaminando. Esto es un mundo feliz, pero en vez de ir a la cola que te den la pastillita, te tomas un vasito de agua y poco a poco se va haciendo. ¿Por qué digo esto? Porque, como mostraré cuando edite el vídeo, hay denuncias, noticias de todo tipo, antidepresivos, todo tipo de medicamentos en el agua, después de salir de la depuradora, es de la planta de tratamiento, es decir, que es mentira. Es decir, y al final estamos viendo tantos restos en agua que nos venden como tratada, restos de estos elementos en el agua mineral, en cambio en el agua de mi casa, José, no los hay. Y no la pago. Mi agua es gratis. Es lo único gratis que tengo en la vida, pero es gratis. Y claro, pues...
Y pero el aire ya lo contaminaron. Sí, es cierto, ¿no? Cualquier día nos ponen un contador para el tema del aire. Pero sí es, claro, pero sí es importante ver, coño, el agua que tengo en la ciudad es agua penosa, que pasa por cañerías penosas, que viene a casa. Es decir, solo os tenéis que fijar. Si os enseño una foto de mi pileta, que debe tener, no sé, 2000 años, pero puede tener 30 o 40 años, no tiene una sola mancha, José, ni una sola mancha, está perfecta. Y encima tengo una gotera y está constantemente cayendo una gota de agua. En cambio, te vas seguramente en tu casa o en cualquier sitio donde esté tratada, empiezan a aparecer colores raros en las lozas de los baños, en el bidé, ese azulado o verde, es decir, ¿pero qué le estáis echando? Es decir, tú en tu bañera abres, sales de la ducha y cuando seca ese agua miras a la bañera y la bañera está sucia. Es decir, la propia agua que estamos consumiendo viene sucia, contaminada, y no son casos ya los que ya sale marrón y te sale negra por el grifo, que encima llamas a las autoridades, te la analizan y te dicen que sigue siendo potable. ¿Por qué? Porque como marcan unos límites, para ellos ser potable es decir, no tiene caca, perdonad por la palabra, pero si no tiene caca, es potable. Y al final dicen, no amigos, potable es una marca, es un registro del Estado con el cual gana dinerito. Es una certificación más, pues como el ISO, como lo que sea. Pues potable es una marca, no quiere decir que sea bueno. Una marca también es Coca-Cola, no es buena, una marca también es Nestlé, nos vende una de las peores aguas del mercado, que hasta tiene aceite, ¿vale? Y es potable, pero no es sana, José. Así es. Y todo este asunto también de los productos que están echando a las aguas que hay tanto del supermercado como del grifo, también lo podríamos vincular a un asunto, porque has dicho, es conspiranoia. Tal. Tengo un colega que presenta una hipótesis muy interesante a la cual la bautizó como la obsolescencia programada de las personas y de cómo a través del suministro controlado de este tipo de productos se pueda estar llegando a una especie de obsolescencia programada sobre nosotros para que nuestra vida tenga un límite, ¿no? de edad, por así decirlo, y que esté bien controlado además. Estoy muy de acuerdo, porque cuando la gente habla de reducción de población, del nuevo orden mundial, deben de pensar que nos van a asesinar con bombas atómicas. No, porque eso también los destruiría a ellos. Seguro que tienen unos métodos mucho más adecuados y uno de ellos pues es el que estás diciendo. Date cuenta que si duramos mucho más y no nos retrasan la edad de jubilación, sería imposible pagar incluso las pensiones. Y para esta gente, en el momento que dejas de aportar, si desapareces del medio o te sacan del medio, pues nada, bienvenido sea. Las cosas como son. Suena raro, suena lo que sea, pero bueno, hay 1000 millones de denuncias que no les hacen caso. Solo en la zona de Levante fundieron más de 3.200 millones de euros en las desaladoras que no valen absolutamente para nada, cuando había una propuesta por igual un 3% del valor total de todo eso por Alberto Vázquez Figueroa, que tiene inventos impresionantes. Además, como persona creo que no puede haber dudas con respecto a este hombre, porque sin necesidad se metió en fregados que no debería, y al final hay una mano totalmente negra detrás de todo. Bueno, Josi, todo esto sin olvidarnos también de la mano humana, que tampoco queremos derivar las responsabilidades. Es decir, todos sabemos qué hay detrás de todo esto, pero también hay que ser consciente de que todo lo que podamos evitar contaminar nosotros desde nuestras propias casas, con lo que tiramos por los grifos, con lo que hacemos en los campos, con lo que echamos a las huertas, también es un tema importante porque nos va la vida en ello. Y aunque el vecino contamine, pues mira, que lo siga haciendo. Yo sé que si el vecino contamina las tierras y tú no lo haces en las tuyas, acaban igual contaminadas. Pero bueno, no deja de ser un paso que todos vayamos aprendiendo un poquito de todo esto. Empezaste con el tema de los herbicidas, acaricidas, insecticidas, todos los cidas cuantos hay, y ese es el principal problema de la contaminación, en mi opinión, de las aguas. Y lo que es más grave, y si lo viste tú ahí, que es una zona, pues en ese aspecto menos, lo de los pozos negros, lo de vaciar pozos negros y tirarlo al manantial, lo de vaciar pozos negros y tirarlo a las fincas, lo veo yo aquí así todos los días. Y ando persiguiendo con el coche. Ahí atrás casi me mato, casi me matan por parar en el coche. Porque es algo vergonzoso ver cómo vacían en una casa. Porque una cosa son los purines, otra cosa son las mierdas de animales y todo esto que se echa. Pero otra cosa es un pozo negro de una casa, que lo que hay ahí dentro es veneno puro. Es veneno puro, incluso combustible. Y yo veo día tras día, año tras año, cómo aquí en Galicia se vacían para echar en las fincas. Pues sí, sí. Como bien dices, debemos incluso prestar atención y por nuestros manantiales, porque en la actualidad, de hecho, son casi las últimas fuentes de agua natural limpia y fresca que nos quedan.
Y también están desapareciendo poco a poco, inclusive de manera muy discreta. En tu caso, que dispones de un manantial al cual tienes acceso cerca de tu casa y tal, creo que es muy importante que mantengas el ojo, la atención puesta en él para evitar tanto eso, como que viertan aguas negras, como incluso que suceda algo parecido a un manantial que sucedió, que había por aquí cerca, el manantial de Canchumbó, que hace poco más de un año una empresa de gestión de aguas empezó a extraer aguas subterráneas cercanas a ese manantial. Originalmente se supone que no iba a hacer una afectación, pero al final el resultado de esta extracción de aguas subterráneas causó el secado del manantial. Este agua que a su vez se extraía es a la que actualmente están suministrando en la misma región, pero siempre después de haber sido procesada en sus tratamientos de potabilización. Y bueno, pues sobre este manantial pues también era popular en la zona por su frescura y calidad, pero bueno, en la actualidad pues se suma a la lista de manantiales que quedaban en buenas condiciones y que por algún motivo u otro están desapareciendo. Tengo la sospecha de que se está llevando a cabo poco a poco incluso una destrucción de estos manantiales que aún quedaban en buenas condiciones, los que no han sido afectados por contaminaciones, ya sea por agricultura intensiva, industria o lo que sea. Tengo que admitir también que carezco de pruebas porque son solamente casos aislados, historias que voy escuchando aquí y allá, como por ejemplo aquí también otra fuente, otro manantial cercano aquí en mi región que se llama la Font del Bosch, que aún está activa y es muy popular en la zona, pero que habitualmente, o sea, que de vez en cuando sufre destrozos. Entonces yo he comentado esto con los vecinos y se comenta pues que se trata de actos de vandalismo, pero que no saben quién. Jóvenes, dicen, son jóvenes, ¿no? Y seguramente sea así, ojo. Pero aún así sigo teniendo mis dudas, porque existen muchos intereses alrededor del control del agua y José, tú y yo tamén fuimos, José, tú y yo fuimos jóvenes e non andábamos por aí contaminando agua. Y tenemos 1000 millones de amigos jóvenes que no se dedicaron nunca a contaminar agua. Es decir, a veces es muy fácil decir son jóvenes y los jóvenes ¿por qué van a ir allí? Los jóvenes es más fácil romper cristales, que mola más que andar contaminando el agua de nadie. Claro, es decir, es que hay cosas que son ridículas. Mira, yo sé que igual tú con tus 3 o 4 casos no tienes pruebas, yo con los 4 o 5 o 15.000 que tengo tampoco las tengo, pero aunando un poco todo podemos hacer otro programa hablando de manantial en manantial. Aquí en España también pido ayuda a los amigos, sean españoles o sean americanos. Yo sé que tengo algún amigo en Colombia que conoce muy bien estos temas. Allí hubo mucha polémica con el tema del Oliver Rodés también, y conozco mucha gente en Venezuela. En Venezuela, por ejemplo, ahora mismo las aguas están muy contaminadas, pero de tema natural, son paraísos, son selvas, y al final hay muchísimo microorganismo, mucha vegetación y se puede contaminar, pero podíamos aunar unos cuantos casos y hacer un programa de denuncia de caso a caso, porque que tú denuncies uno, que yo denuncie otro, es lo que dijiste tú antes. Al final nadie va a conseguir hacer nada. Yo denuncio a esta empresa que tiene 30 empleados, tú esta que tiene 10, pero nunca llega a Nestlé, que tiene 300.000 millones y que al final es el que paga para que bueno, me voy a callar en esto, pero bueno, al final todas estas empresas sabemos todos muy bien cómo va, y entre todos se puede juntar aquí. Ya conocemos a gente que colaboró con nosotros en esto, incluso algún directo, y yo creo que sería muy interesante hablar de los temas que realmente son interesantes, como en este caso empezamos con la alimentación, hoy estamos con el agua, seguiremos con la educación. Pues así es, porque aunar diferentes casos y juntarlos, la verdad es que ayudaría mucho a apuntalar esta hipótesis y a reforzar el mensaje que vemos. O a demostrar que quizá estemos equivocados. Pero bueno, yo ya te digo que tengo las sospechas de que, pues claro, quedan muchos cabos por atar. Esa es la razón por la cual nos pueden tirar la hipótesis abajo. Pero la sospecha está ahí, por parte mía. Ojalá pudiera demostrar que estoy equivocado en el agua, en la alimentación, hasta en las pirámides. Ojalá me pudieran demostrar que estoy totalmente equivocado en todo, pero también me temo que no lo estoy, José, igual que tú. Así es. Entonces, después de analizar la historia reciente en torno a las fuentes naturales de agua, considero que existen evidencias más que suficientes para pensar que hay entidades muy poderosas que están interesadas en este control de agua.
Desde luego aquí solo hemos presentado un cúmulo de hipótesis sueltas, muchas de ellas aún por demostrar, como acabamos de decir. Pero viendo la situación en la que nos encontramos actualmente con el asunto del agua, no hacen falta tampoco muchas pruebas para ver un poco lo que está sucediendo, ¿no? Me atrevo a pensar casi incluso que esta jugada les pudo salir redonda, como que iniciaron industrialización y después, bueno, pues se contamina el agua, pues vamos a poner esto, pues agua embotellada, y que no sé si les ha salido así de esta manera o no, pero sí que tengo muy claro que en la actualidad se hace muy difícil tener acceso al agua natural y libre, y esto ya sí que puede obedecer a, en algún momento tuvieron que decir, oye, pues esto lo podemos convertir en un negocio. O sea, que pudo empezar de casualidad, de rebote, como quiero decir, pero bueno, el resultado de la jugada es de jugada maestra, vamos. Es importantísimo, José, es importantísimo denunciar estas cosas, porque cuando hablas de petróleo, cuando hablas de armas, pues mira, que se las metan por donde les coja, las cosas como te digo, pero ya cuando vemos que esta mano negra, que esta conspiración, esta élite psicópata es tan avariciosa, que ya se metió en los temas de comida hace muchos años, pero ya cuando hasta el agua, decir, uy, esto tenemos que estar atentos, y sí, esto es importantísimo denunciarlo, así que antes de acabar ya les pido a la gente que quiero que me compartan todos los programas, pero estos de manera especial, porque compartir esto y que llegue a la mayor gente posible es muy importante, porque si bien nosotros no somos expertos, seguro que hay alguno que puede entrar mañana y darnos 4 datos a mayores y diciendo esto va así, de esta manera, y estos son los temas que creo que sí que hay que compartir y creo que tenemos que tener todos al día y hacer mucho caso. Pues igual que otras muchas cosas, no digo que solo sea importante pero alimentación, educación, agua, sanidad, estas cosas son las que si nos despistamos un poco nos liquidan. Igual pienso yo, porque estamos a punto de perder el control en un aspecto tan importante como el agua que bebemos, igual que ha sucedido con los alimentos, y cada vez nos coartan más libertades y nos empujan a la dependencia de los mercados, que son esos mercados que sirven de sombra para ocultar el oligopolio que siempre reconocemos por sus sucias artes, y aprovechándose como siempre de la ignorancia por parte nuestra para quedar impunes de sus actos corruptos. Entonces sería importante que empecemos a recuperar las riendas y el control sobre asuntos tan importantes como todos los que has mencionado, agua, alimentos, educación. Son temas muy importantes, yo también lo considero así, y que creo que es importante también que le demos espacio y debate y diálogo para que empecemos por lo menos a tomar conciencia. Ese es el primer paso, y luego ya iremos dando pequeños pasos adelante hacia nuevos caminos. Estoy muy de acuerdo, José, perdona que te corte, estoy muy de acuerdo porque es importante, porque la gente siempre me dice o nos dice, decir, habláis mucho, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que hacéis? Pues yo realmente hablo, pero creo que es importante que denunciemos estas cosas entre todos. Es un primer paso para ir cambiando las cosas. Lo que tenemos que entender es que las cosas no van a cambiar solas, y menos si pasamos de todo. Igual, pues poco a poco, que somos pocos, que de momento me ve poca gente a mí, pero hay 1000 canales como el mío que seguro que están también denunciando las mismas cosas, y al final 1000 de aquí, 1000 de allá, 1000 de acá, hacen 1 millón. Y poco a poco creo que tenemos responsabilidad, todos los que hacemos esto, que también conlleva un trabajo, tanto el texto que está haciendo José y el trabajo, porque son muchas horas, y después el vídeo y también, por lo tanto, creo que entre todos deberíamos hacer un pequeño aporte, no digo en mi canal, sino que puede ser en miles o de 1000 formas, pero estar parados y quejarse de lo que pasa sin hacer absolutamente nada no es lo más adecuado. Desde luego, y claro, sí, está claro que es importante hacer cosas. Primero tenemos que darnos cuenta, tomar conciencia, luego podemos empezar a actuar, que sería el siguiente paso. Y yo qué sé, por poner un ejemplo, una cosa que se me ocurriría es que cada uno de nosotros intentase encontrar un manantial o una fuente natural de agua en nuestra región en la que vivamos, para ver si de esa manera podemos empezar a suministrarnos, aunque sea rellenando garrafas, y ya sé que estas botellas de plástico son peligrosas también, pero empezar a sustituir el agua que nos dan por alguna que que sea un poco más natural, no más natural, de hecho, que sea natural, quería decir. Mira, aquí en Galicia hay 1000 millones de fuentes, las cosas como son, no es justo el problema que tenemos el agua en Galicia, pero veo un problema, que claro, esas fuentes estuvieron ahí siempre, pero antes a esa fuente no le pasaba la autopista por encima, no le pasaba la carretera, no tenía una fábrica, no tenía 100.000 millones de vacas
con sus nitratos y todo ahí encima, y la gente tiene arraigado, pues esa agua es buena porque sí, porque lleva siendo buena toda la vida. Sí, pero es que esa agua igual era buena hace 80 años, pero hoy en día hay que ver muy bien si esa agua sigue siendo buena, porque no es potable. Pero lo dicho, no es potable, es que no está regulada por el Estado, no tiene nada que ver, pero tenemos que deshacernos un poquito de esas ideas, porque la que era buena igual no es buena, igual hay que vigilar, igual hay que medir, y lo que dice José, yo me uno, es importantísimo ir registrando sitios de agua natural de la cual nos podamos nutrir, porque cualquier día no va a quedar ninguna. Así es, así es. Y para ampliar un poco el tema y vinculado también al tema de la dependencia del mercado, quisiera mencionar otro tema que considero que va muy ligado, que es la manipulación sistemática de los bosques y montes para erradicar la diversidad de alimentos y medicinas naturales disponibles en plena naturaleza. Sé que es otro tema que bueno, daría de hecho para hacer otro programa, pero solamente por hacer un apunte, si analizamos ambas situaciones de manera global, podemos concluir que poco a poco van teniendo el control sobre lo que comemos, lo que bebemos, y por eso no me sorprendía que algún día sería también sobre lo que respiramos, y vamos, que debemos recuperar también poco a poco este control. Y, por ejemplo, alguna idea que di en un programa hablando del tema de los alimentos es, y ya sé que de entrada puede sonar a locura, pero yo lo que comenté es, si estás en el monte y te comes una manzana, la semilla la podemos arrojar al monte, que considero que muy a malas no va a ser grave. A mí esto me lo han criticado por decir del tema de introducción de especies ajenas, pero lo cierto es que después de haber realizado en la actualidad después de haber realizado una investigación, en la actualidad lo que son los montes actuales, al menos en España y en muchas otras regiones occidentales, no tiene nada que ver a lo que eran hace 5 siglos. Han cambiado totalmente y se han empujado todos los montes hacia un monocultivo, donde normalmente se elige una planta que era autóctona de esa región, pero lo monocultivan todo, o sea, ponen todo eucaliptos, por ejemplo, en Galicia, aquí pinos o lo que sea, entonces eliminan la diversidad y con eso consiguen acabar pues, con la diversidad de alimentos naturales y de medicinas naturales propias y originales de ese monte. Y por último, inclusive, si tú lanzas una semilla de manzana en un monte y por casualidad se extiende en una plaga de manzanos, quizá hasta nos vendría bien como un poco de suerte llovida de poder disponer de manzanas naturales de nuevo en ese monte donde sucederá esto. Es algo que me parece penoso que no haya alimento. Y yo vivo en Galicia, José, que en esto te aseguro que tengo mucha suerte, porque sigue siendo en parte un paraíso. Y yo me voy, que sea a las castañas, que sea a las moras, que sea a la grosella, que sea a la seta, pero aquí en el camino, no hace falta que me vaya de casa. Pero sí es cierto que esa biodiversidad se está reduciendo. Aquí hubo una época que metieron eucaliptos como si nos fuera la vida en ello. No digo tampoco que sean más perjudiciales o menos que los pinos, pero ahora mismo ya se considera prácticamente autóctono, porque ya lleva aquí muchos años. Pero sí me choca que en las ciudades, que no se planten frutales. Todos son árboles de ornamentación, todos son árboles de tal. ¿Qué pasa? ¿Que no quieren que coma la gente? Es decir, yo cuando era pequeño íbamos a entrenar, ibas a jugar por cualquier lado, tú te ibas corriendo, te entraba el hambre, te ibas a la higuera, te ibas al manzano, te ibas a cualquier lado, tenías comida por todos los lados. Yo también pensando y reflexionando pues aquí en casa, con la familia, decía, entiendo en parte que no pongan comida porque como hay gente tan jodida y hay gente tan enfermiza, es capaz de envenenársela. Pero si nos paramos en eso, lo podrías envenenar en el supermercado y envenenar en cualquier otro lugar. No puedo entender que haya árboles ornamentales por todos los sitios y que no haya manzanos, perales. Y estoy en contra, perdona, de que tires cualquier cosa en el monte, sobre todo especies animales, porque son mucho más agresivas, pero que sea una especie foránea no quiere decir siempre que sea mala. Y es lo que acabas de decir tú, es decir, ¿por qué no? Yo no me sentiría mal con esa manzana, de hecho lo hago constantemente, pero lo hago en mi huerta. Pero todo lo que puedo pillar de otro lado lo hago, y ojalá se pudiera dar para que la gente, si se debería poder comer gratis, no digo todo, no digo la carne porque la habría que cazar, pero fruta y vegetales, por lo menos aquí en Galicia y en Cataluña, que tenéis una extensión de tierras criminal, y seguro que también hacen las cosas solas, debería haber comida en la calle. Así es, así
He realizado diferentes estudios que más o menos apuntan en esta dirección, bueno, más o menos no, apuntan, de hecho, en esta dirección totalmente, y da explicación a por qué todos los árboles en las ciudades son ornamentales y causas así por el estilo. E inclusive un dato que quisiera resaltar también respecto a lo de tirar la semilla en el monte, que es diferente la instalación de una especie extranjera en el caso de los animales que el de los vegetales, me explico. El vegetal tiene como una adaptación y si la planta no está adaptada a ese ecosistema, lo más probable es que muera pronto, o sea, que no sobreviva. El resto de vegetación ya está muy asentada en ese territorio y le van a quitar cualquier abastecimiento de nutrientes, o sea, no va a disponer de nutrientes en las raíces porque es un terreno que ya tiene perdido. Más la falta de adaptación, o sea, si no es autóctona, va a tener dificultades por el tiempo, por el tal. O sea que no sucede igual que con los animales, igual que ha sucedido con los conejos y tal, que es otro tema también muy interesante. Sí, porque la gente tiene que entender que el animal necesita un predador, es otra manera. Aquí en Galicia se había metido el bisón americano, hizo un desastre tremendo, porque era mucho más agresivo. En los ríos de España, sobre todo en Aragón, con el tema de los lucios y de los siluros, los pescados estos que no tienen depredador y de repente acaban con todo, los cangrejos de río, el mejillón tigre, pero hay otras especies de manzanas que ya me dirás tú qué mal le haces. Pero es importante lo que dijiste, es decir, las especies vegetales o se adaptan o se mueren. Pero es muy raro que invadan de esa manera, a no ser que nos lo hagan adrede, como el tema de los eucaliptos. Así es. Y pues nada más para concluir esto, que tomemos un poco conciencia del agua, que empecemos a controlar más las fuentes naturales que quedan en nuestro entorno, ya sea algún manantial, ya sea pozos es raro ya, y ríos pues también es raro. Pero si queda algún manantial, que de estos aún quedan en diferentes lugares, pues prestarles atención también porque parece ser que algo están trajineando también con ellos y que poco a poco van desapareciendo en las últimas existencias. Pues sería muy importante hacer un registro de todo lo bueno que queda para ver qué se va perdiendo de manera natural. Nada, por lo que veo tenemos material para continuar este tema en otros programas. El próximo tema que sacaremos José y yo va a ser sobre la educación, sobre esa relación profesor-alumno, para que veamos un poquito pues, cómo avanzó todo y también os pedimos que al que quiera colaborar, al que nos quiera proponer algún tema, alguna mención o lo que sea, pues estamos abiertos a que se propongan temas, pero en este caso pues siempre de interés social o humano. Bueno amigos, este era el programa de hoy con José J. Fernández. Os propongo que al que le interese pues que proponga algún tema, que envíe algún tipo de formación, que nos diga por dónde podemos tirar o al que le gustaría tirar o incluso alguno que pueda colaborar. Es el segundo programa que hago con José en el canal, más algún directo que hicimos esta semana con algún tema distinto a todo esto. El próximo trabajo que haremos conjunto será pues sobre la educación, sobre esa relación alumno-maestro, maestro-alumno y cómo fue derivando, cómo cambió la figura del profesor, primero para bien y después para muy mal, y bueno, pues seguir haciendo pues denuncia social o temas que consideramos importantes en lo humano. Y nada, un placer como siempre, José, tenerte aquí en el canal. Un placer, sobre todo estaría muy bien recibir comentarios y opiniones tanto de lo que hemos comentado, como si haya personas que tienen más datos o que quieran sugerir nuevos temas que podamos tratar. Por mí un placer y agradecer a todas las personas que han estado siguiendo este vídeo y agradecerte a ti también por compartir este espacio conmigo. Perfecto, José, el placer es mío. Bueno amigos, hasta aquí el programa de hoy, lo dicho por José, el que quiera pedir que pida y el que no, pues nada, que vea el vídeo, que comente, suscribíos al canal y compartid también en las redes sociales, que es una labor importante, y nos vemos pues muy prontito en el siguiente trabajo conjunto, en el siguiente viaje al otro lado del espejo. Adiós amigos, que tengáis muy buen día.